la gente se voltea porla. Oye, sí que coronavirus por aquí, coronavirus por allá, no pasa nada. No pasa nada. Acá lo espero parado y sin polo. Juan y sus patas creyeron que no había peligro por tomar unas chelas. La abuela de Juan comprobó que sí. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero. Amigos de Realidades, bienvenidos al programa. Comenzamos con uno de los spots correspondiente a la campaña que ha desatado el gobierno para poder acabar con la irresponsabilidad de mucha gente que ha tomado de forma graciosa o negligente esta pandemia tan terrible que nos ha traído tanta muerte. Ojalá que se den los resultados esperados, porque así como vemos a nuestra sociedad, sinceramente podemos pensar de la forma más pesimista posible. Pero esto es como una especie de luz de esperanza, así es que hay que buscar que apoyar a esta campaña. Desde este programa vamos a hacer este apoyo totalmente desinteresado. A nosotros el Estado no nos está dando un sol por esto y nosotros tampoco le hemos pedido nada al Estado en este sentido. Hemos visto los spots, los hemos bajado de la página web en donde están alojados para poder difundirlos. Y es que hay que crear conciencia. Si nosotros no podemos producir esos spots, ok, ya están listos. Hay que ver la forma de ayudar a que mucha más gente comprenda cómo la estamos pasando en lugar de buscar que criticar y destruir esta campaña. Esto último es un mensaje para los fujimoristas y apristas que en redes sociales ya comenzaron a tratar de hacerle demolición a esta campaña sin pensar que puede llegar a salvar muchas vidas. En este programa hemos tenido 3 entrevistas muy importantes. Asunda Regalado, el consejero regional, nos explica cuál es la situación posterior a esa nefasta sesión de consejo en donde se negó lo que vino a ser esa solicitud de licencia al gobernador regional Juan Carlos Morillo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ya lo escucharemos y lo veremos en esta entrevista. Víctor Hugo Estacio, nuestro notario y abogado reconocido aquí en Huaraz, nos habla acerca de que el vicegobernador de asumir el cargo sí tendría todas las prerrogativas de un gobernador regional. Por lo tanto, sí podría despedir funcionarios. Imagínense. Pero, por otro lado, ¿qué resulta? Que a Morillo le quedan solo 18 días para poder tener licencia. No, el Consejo Regional no le ha dado licencia. Es que él ya pidió 27 días a inicios de año. Primero 15, luego 12. Le quedan 18 días, porque según la ley, el gobernador regional o cualquier gobernador regional puede pedir licencia solo hasta 45 días al año. Y en este año ya pidió 27 días. Le queda muy poco tiempo. Esto más huele a suspensión. Y por otro lado hemos entrevistado también al reconocido economista Luis Natividad Serna, con quien hemos conversado acerca del tema de la ONP y la reactivación. ¿Será factible? Todo esto lo sabremos en estas entrevistas. Amigos, bienvenidos a Realidades, programa exclusivo de Canal 3, canal exclusivo de Cable Andino. Amigos de Realidades, nuestra situación es bastante compleja en el ámbito nacional, pero también en el ámbito regional. Muchas cosas han ocurrido y creímos por conveniente que siempre es bueno conversar con personas que conocen del tema en el plano legal, y esto es obviamente claro por quien tenemos a nuestro lado aquí en la pantalla. Hemos invitado al reconocido abogado y notario de Huaraz, Víctor Hugo Estacio, con quien nos encontramos en este momento. Víctor Hugo, bienvenido a Realidades. Buenas noches, Lucho, gracias por la invitación y siempre presto a disposición de ustedes para lo que requieran. Correcto. Muchas gracias, Víctor Hugo. Un placer tenerte aquí. Tenemos varios temas, pero lo que nos importa primero, en primera instancia, es el tema de la situación del gobierno regional de Ancash. El gobernador Morillo solicitó una licencia que hasta ahora no se la concede el Consejo, por distintas razones que hemos ido viendo a lo largo del tiempo. Se fue dilatando desde el día en que se solicita la licencia hasta el día en que se da la primera sesión de consejo, la única que se ha dado al respecto, y se pide una cuestión previa en la cual se plantea que se necesita el documento original o documento fedateado para poder hacer el trámite respectivo y debatir la licencia, si es que se le concede o no la licencia al gobernador Morillo, que ya sabemos se encuentra en el área de UCI del Hospital Rebagliati.
Y la verdad es que estamos en realidad gobernados no por el Consejo, no por el vicegobernador, sino en realidad por la gerenta general, ¿no? Y esto de aquí nos deja bastante preocupados porque en realidad está acéfalo el gobierno regional y es necesario que haya un gobernador. En primera instancia, Víctor Hugo, la pregunta es si es que realmente era tan necesario, si es que era realmente imprescindible el que se tenga que presentar ese tipo de documentación a sabiendas de la situación real del gobernador. Sí, bueno, para esto tenemos nosotros que remitirnos a la ley orgánica de gobiernos regionales, en donde podemos justamente verificar las circunstancias de la normatividad respecto al uso de las licencias y las facultades del Consejo Regional para poder otorgarlas. En este sentido, no encontramos pues una norma concreta que establezca que para caso de salud deba presentarse pues un certificado médico como requisito obligatorio y necesario para poder conceder dicha licencia. Bajo este supuesto y considerando la actual coyuntura que vivimos y la que todavía lastimosamente no salimos, como es la pandemia a nivel mundial, y la necesidad que justamente el aparato estatal siga funcionando más allá de las críticas que se puedan desarrollar a los planes y cómo se va ejecutando esta política básicamente sanitaria por parte del gobierno regional de Ancash, creemos que es un poco un sustento no tan razonable, ¿no? Y a veces la razonabilidad implica tener un poco de criterio que no solamente se debe aplicar desde un punto de vista exclusivamente jurídico, sino también desde un punto de vista social. La sociedad necesita que tengamos un gobierno regional que desarrolle sus funciones de manera correcta para justamente pues combatir este flagelo que vivimos día a día y por el cual muchas personas están perdiendo la vida, más allá de los problemas económicos que pueden haber y que se están acrecentando. Tenemos en cuenta la vida de las personas. Entonces, la vida del ser humano como un elemento y un principio esencial de todo Estado democrático, como es el caso del Perú, es una circunstancia que quizás nos debe guiar para poder definir un criterio. Y si no tengo una norma expresa que me determine con un grado de obligatoriedad algún requisito para la concesión de una licencia por salud, y estamos viendo en los medios de comunicación, y es público, que el presidente regional se encuentra hospitalizado sin poder ejercer su función, me parece que simplemente la misma solicitud tendría ya un sustento fáctico. Recordemos que cuando se disolvió el Congreso de la República, y lo debatimos mucho también, ¿no? Así es. Teníamos ahí una circunstancia de un fundamento pragmático, real, que no estaba regulado de manera expresa en las normas. Entonces, este criterio, creo yo, en las últimas décadas, ya no solamente en el derecho peruano, sino en el derecho internacional de la rama romano-germánica que nosotros estamos viviendo, el derecho latino, implica pues que tengamos ya no solamente que estar cada vez buscando una norma expresa, una palabra directa, ¿no? Sino básicamente pues aplicar la razón. Y yo creo que este pedido del Consejo Regional de requerir documentos probatorios más allá de la forma que exijan ellos, resulta pues una circunstancia adicional no fundamentada en lo que la realidad está requiriendo, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que un poco carece de, básicamente, legitimidad social, porque esto lo que está haciendo simplemente es alargar una circunstancia que creo yo de todas maneras se va a cumplir, ¿no? Esto es público, entonces simplemente estamos alargando una información que ya manejamos. Claro. Y en esta coyuntura, como te digo, creo que no es correcto ser más papistas que el Papa, ¿no? Obviamente. Lamentablemente, los consejeros dicen de que ellos ya tenían un acuerdo previo de consejo, que tenían que ser documentos originales o pedateados, pero me parece que lo que tú mencionas es bastante más razonable y pasa por encima de un acuerdo interno, por encima de un marco legal, ¿no? Que se puede manejar de alguna u otra forma y que, bueno, pues tiene que ver directamente con lo que se tiene que regir
en cualquier parte, cualquier ciudadano o cualquier entidad, ¿no? Entonces, yo también estoy un poco de acuerdo contigo en este sentido y creo que, no sé, me parece que este bloque de 12 consejeros están detrás de algo. Cualquiera puede tener esa suspicacia, pero no la vamos a tratar aquí. El tema que nos preocupa también, Víctor Hugo, es un poco el tema de la delegación de cargos. En distintos medios de comunicación local, vamos a centrarnos aquí, no en los de otras zonas de la región, se ha venido hablando acerca de la carta de solicitud de licencia que firmó el gobernador Morillo el día 18, porque él llega el día 17 a Lima y es ingresado al hospital. El 18, él firma la carta y ya para, si no me equivoco, el 19 o 20, él ya estaba en UCI. O sea, ha sido un paso muy rápido para que él vaya a la unidad de cuidados intensivos. Pero él firma la carta y esta carta todos la hemos conocido. Pero se desata una controversia diciendo de que quien va a manejar administrativamente la región es la gerencia general, o sea, la gerente general Gina Gálvez. Esto comenzó a hacerse un bluff periodístico, pero revisando la ley orgánica, pues obviamente la parte administrativa la maneja la gerencia general, es la responsable en realidad, de acuerdo al artículo, si no me equivoco, 24, en donde se menciona a la gerencia general. Pero esto trajo a colación el artículo 23, que parece que ha sido manoseado por la prensa, al punto de decir de que si el vicegobernador ingresa por un caso de licencia, no tendría las mismas prerrogativas que le confiere el cargo al gobernador regional. Hemos revisado la ley y no encontramos eso por ninguna parte. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este tema, por favor, Víctor Hugo? Sí, bueno, el artículo 23 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley 27.867, establece que el vicepresidente regional tiene una función de reemplazar al presidente regional en casos de, uno, licencias concedidas por el Consejo Regional, impedimentos o ausencias temporales, suspensión o vacancia, durante un plazo máximo de 45 días naturales al año, con las prerrogativas y atribuciones que el cargo requiere. Añade además este artículo que este vicepresidente regional desarrolla funciones de coordinación y las que expresamente se hubieran podido delegar por parte del presidente. Entonces, yo creo que esta norma, que es la que justamente regula las funciones del presidente regional, nos establece claramente que continúa, ¿no?, con las facultades o las funciones específicamente de coordinación, ¿no?, y las que se pudieron haber delegado de manera expresa en la solicitud de licencia y la misma concesión por parte del gobierno regional, perdón, Consejo Regional. Y por el parte, pues, de la gerente general regional, ¿no?, básicamente es la responsable administrativa de todo el gobierno regional. En ese sentido, el presidente o el vicepresidente regional va a desarrollar, según lo que establece el artículo 23, funciones de coordinación, ¿no? Funciones de coordinación con las prerrogativas y atribuciones propias del cargo. Entonces, lo que tendríamos que entender es qué podemos o cómo podemos definir o conceptualizar las funciones de coordinación. Entonces, para eso nosotros nos vamos un poco a lo que establece la misma Ley Orgánica de Gobiernos Regionales dentro de las funciones propiamente dichas del presidente regional. Y dentro de la función del presidente regional vamos a encontrar funciones de diferentes tipos, ¿ya? Por ejemplo, si esto lo asimilamos o entendemos como si fuera una empresa de manera análoga, en una empresa tenemos un gerente general. El gerente general puede tener muchas funciones. Funciones administrativas, funciones contractuales, comerciales, y también tiene funciones, por ejemplo, legales, que en la práctica, cuando viene un proceso judicial, delega esas funciones procesales en el abogado del gerente. Entonces, igual, las atribuciones del presidente regional existen diferentes tipos de funciones. Algunas, por ejemplo, son funciones legislativas, como la de editar decretos y resoluciones regionales. Y las funciones de coordinación ya tendrían que también tener, pues, un concepto ligado justamente a lo que vendría a ser la esfera administrativa, ¿no? Y dentro de esto, por ejemplo, está la de designar y cesar al gerente regional, ¿no?, el gerente general regional, y a los gerentes regionales, así como nombrar y cesar a los funcionarios de confianza. Estas funciones, si nosotros los interpretamos que son funciones de coordinación, entonces el vicepresidente también podría tener las mismas prerrogativas y en este caso, por ejemplo,
cesar al actual gerente general regional y nombrar a otra. Sí lo interpretamos, obviamente, que estamos dentro de esta esfera, ¿no? Claro. Recordemos que en el caso particular del gobierno regional de Ancash, ya hemos tenido situaciones en donde son los vicepresidentes regionales los que han tomado la batuta del gobierno regional, en diferentes circunstancias y en diferentes motivos. Incluso hemos tenido situaciones en donde un vicepresidente regional que reemplazó a un presidente regional también estuvo pues en una situación de posibilidad de continuar con el cargo y fue reemplazado por otro más, ¿no? En este caso un consejero. Entonces, Claro. Ya tenemos no solamente las normas, sino la experiencia en el caso concreto del gobierno regional de Ancash de encontrar vicepresidentes regionales que han desarrollado incluso hasta labores propiamente legislativas, ¿no? Porque se han emitido infinidad también de normas, decretos firmados por los vicepresidentes regionales con las atribuciones de presidente regional durante los últimos, más o menos 10 años aproximadamente, ¿no? Recordemos el caso de Waldo Ríos, incluso mucho antes, el caso de César Álvarez, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que entrar a analizar también o discutir las prerrogativas del vicepresidente regional no tendría un sustento más que quizás un poco disuadir la opinión pública hacia una esfera que no sería muy efectiva quizás en nuestra coyuntura que vivimos, y deberíamos en todo caso ver la forma como podemos ya reactivar nuevamente la cabeza del gobierno regional de Ancash para justamente pues seguir con los planes y políticas que ya se habían establecido desde la visita del presidente Vizcarra acá, incluso desde antes, de los planes de salud que hay. Todavía recordemos que en Ancash tenemos a las provincias de Huaraz y del Santa, que son las principales provincias de la región, con esta cuarentena focalizada, ¿no? Entonces la idea justamente, o el primer objetivo debería ser salir de este grupo, ¿no? A nivel nacional de localidades que están en esta cuarentena focalizada para tener un mejor manejo y control de la situación. Pero no lo vamos a poder hacer si es que estamos frente a algunas formalidades que no tienen quizás un sustento real, ¿no? Y nos impiden justamente continuar con la marcha normal del gobierno regional. Sí, pues. Ahora hay un tema que queda claro aquí, ¿no? O sea, lo cierto es que el artículo 23 es contundente en cuanto a que se coloca en todos los casos posibles. Licencia, suspensión, vacancia, ¿no? Entonces quiere decir de que en cualquier caso que el gobernador no esté por un tiempo determinado, sea para siempre o sea por los 45 días completos o parte de los 45 días por una cuestión de licencia o por una suspensión determinada, estamos hablando de que el vicegobernador accede al cargo, ¿no? Con todas las prerrogativas que tiene el gobernador. Quiere decir que se convertiría en el gobernador automáticamente. Esto queda claro con el artículo 23. Esto ya para que no le quede duda a nadie, ¿no? Porque me parece que ha habido bastante manipulación de la prensa. Sí, y además hay que tomar en cuenta de que, como mencionas, el artículo 23 se pone no solamente en el supuesto de la licencia, lo que estamos viendo ahora, sino también en el supuesto de ausencia o impedimento temporal, incluso el de ausencia, el de suspensión y el de vacancia. O sea, se ponen todos los supuestos en los cuales no existe el presidente regional. Y esto obviamente ya engloba pues, ¿no? un marco legal muy general, muy amplio, de todas las situaciones en las cuales no podemos tener un presidente regional para que justamente el vicepresidente asuma las funciones y el gobierno regional, bajo esta política nacional que tenemos desde hace muchísimos años de descentralización, pueda seguir funcionando, ¿no? Comprendo. Ahora, el tema pasa por la actitud que están teniendo los consejeros al no conceder esta licencia. No sé si están yendo en contra o a favor de Morillo en este caso, pero sí están yendo en contra de la región. Lo que viene a continuación es esto. El gobernador Morillo pide una licencia por salud, pero sabemos cómo les va a las personas que padecen de COVID-19. Él está en UCI, pero solo el proceso de recuperación para que te den el alta epidemiológica es de 15 días. Solo el proceso de recuperación para que te den el alta si es que te la dan, porque hay gente que recibe el alta después de 21 días.
Y esto no por la demora de las pruebas, sino porque la persona sigue saliendo positivo a pesar de, ¿no? O porque, en todo caso, la persona todavía no está lista para salir de su casa, está muy débil. Una persona que sale de UCI, obviamente, no es una persona que está fuerte, necesariamente no. Pero si los consejeros lo que quieren es dilatar el tiempo para buscar la suspensión, están haciéndolo al revés. ¿Por qué? Víctor Hugo, ya en este año, el gobernador regional ha solicitado en enero 15 días, en febrero 12 días. Estamos hablando que tiene 27 días, de 45 al año, y lo único que le quedan son 18 días. Eso quiere decir que si se le hubiera dado a Morillo la semana pasada el tiempo que le quedaba de lo que es su licencia, en este caso médica, porque puede ser por cualquier otro motivo, ya estaríamos corriendo el tiempo para darle paso, me imagino, a la suspensión, porque ya no habría forma de que él pudiese conseguir mayor tiempo. Yo quisiera que nos expliques este tema, porque es claro que el gobernador no tiene más de 45 días para solicitar licencia durante un año. Sí, claro. Acá quizás lo que se está haciendo es un manejo político de la situación, como te digo, más allá de poder cuestionar o criticar cómo se ha venido desarrollando la política sanitaria por parte del gobierno regional de Ancash en general, encabezado por su presidente. Tenemos que quizás lo que se busque es no un otorgamiento de licencia, sino alguna suspensión, ¿no? Ya hay que diferenciar acá de que quizás dentro de las causales de suspensión que se establece en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, podemos encontrar que podíamos entender que la situación se encaja dentro del supuesto regulado de una incapacidad física o mental temporal, ¿no? Porque si hablamos de una incapacidad física o mental permanente, ya estaríamos hablando de un caso de vacancia. En este caso, quizás entre los dos supuestos estaríamos frente a una circunstancia que podría encajar dentro de una incapacidad física o mental temporal, lo cual implicaría una suspensión del cargo, ¿no? Y esto lo que haría, pues, implicaría quizás alargar un poco más el tema. ¿Por qué? Porque como tú mencionas, lastimosamente, y acá obviamente nunca vamos a desear la muerte a nadie, no sabemos el tiempo de recuperación que pueda tener actualmente el presidente Morillo, ¿no? Estando en la situación en la que está. Incluso a ello, como muy bien tú mencionas, agregar el plazo de recuperación, ¿no? Y además las secuelas que en algunos casos se está evidenciando en mucha gente, ¿no? Que podrían causar justamente en cierta incapacidad física o mental. Yo creo que estos procesos de suspensión implican ciertas formalidades mayores que, a diferencia del otorgamiento de una licencia por salud, sí tienen justamente un procedimiento, ¿no? Porque acá sí se tiene que respetar un debido proceso, el ejercicio del derecho de defensa, una votación calificada de la mayoría del número legal de miembros y un periodo no mayor de 120 días, ¿no? Entonces, incluso con las posibilidades de apelar esta decisión ante el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que quizás desde un punto de vista correcto, de un actuar correcto por parte de los consejeros regionales, lo ideal hubiera sido pues entrar a un periodo de licencia, ¿no? Y ir evaluando. Si te acaba el periodo de los 45 días naturales que tienes licencia al año y no puedes tú retomar la función porque sigues teniendo esta incapacidad de salud, ¿no? Entonces procederíamos pues a un caso de suspensión. Si lo que queremos es de una vez, en este momento, establecer una suspensión del presidente regional, entonces lo que vamos a tener acá obviamente es un procedimiento administrativo en donde obviamente una persona va a interponer un recurso de impugnación ante el Jurado Nacional de Elecciones y vamos a alargar la situación. Entonces, creo yo que lastimosamente ya la población tiene en cuenta, ¿no?, los desaciertos que ha tenido el presidente Morillo en atacar justamente este virus, ¿no? Y no sé si se necesita que los consejeros regionales sigan aumentando, ¿no? Esa sensación mediante procedimientos más largos. Yo creo que lo importante ahorita acá es definir que necesitamos que el gobierno regional siga funcionando. Necesitamos que quizás los consejeros regionales tengan un mayor diálogo y justamente entrar con una especie de acuerdo, alejándonos de las necesidades o de los fines personales, individuales o políticos, que en estos casos pecarían de egoístas, ¿no?,
frente a las necesidades de la población, de todos los que radicamos, vivimos en Ancash y que necesitamos justamente que esto ya salga de toda esta Salir de todo esto. de estos procedimientos que a veces pueden encajar hasta en circunstancias hasta quizás ilegales. Ya en su momento se evaluará, ¿no? Si es que ha habido o no alguna función no cumplida por parte de los consejeros con esto, y que se reactive, pues obviamente, el gobierno regional, ¿no? Que vuelva a funcionar. Mami. ¡Mi bebé! Oh, te extrañé mucho. ¿Y qué tal las clases? Bien, muy bien. Ale está aprendiendo a dibujar mucho mejor. Sí, abuelita, estoy haciendo un dibujo muy bonito y muy especial para ti. Mario pensó que visitar a su mamá era seguro. Su mamá ahora sabe que no lo fue. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero. No hay un sabor que identifiques tan rápido como el que encuentras en Restaurant Soy Cañete. Sea para llevar desde nuestro local o por delivery, Soy Cañete tiene un sabor inigualable e inolvidable. Jueves y sábados de lechoncito a la caja china. Puedes hacer tus reservas y pedidos al 943-419-333. Estamos de vuelta. Somos Restaurant Soy Cañete. ¡Sí, señor! El Colegio Matemático Honores presenta sus clases virtuales. ¿Cómo hacemos estas clases? Síganme. Nuestros profesores especialistas se reúnen y adaptan la currícula. Luego graban o transmiten en vivo las clases. Matrículas abiertas, alto nivel académico, pensiones solidarias. Llámanos. Colegio Matemático Honores. Matriz Online Radio Station. Muy pronto podrás escucharnos. 24 horas de muy buena programación y producción en un entorno favorable para beneficiar a nuestros clientes. 44 tandas comerciales, 5 cabezas de tanda, horarios exclusivos y muchos beneficios más. Matriz Online Radio Station. Entretenimiento, comunicación y vinculación publicitaria por Internet. Víctor Hugo, hablemos ya del último tema para cerrar la entrevista, que es algo sumamente importante. Lo que está haciendo el Congreso, en realidad, fíjate que las reformas constitucionales quedaron ahí, flotando. No las han ratificado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente eran las tres inconstitucionales. O sea, el proceso, cómo lo hicieron también, ya eso lo hemos conversado aquí en el programa, pero recientemente están cometiendo algo más con el tema de la ONP. Y esto es gravísimo. Yo estoy de acuerdo con que la gente de la ONP también reciba un dinero, pero el problema es que estamos hablando de entre 15.000 a 18.000 millones de soles que ya el Estado parece que no va a poder solventar, pero que me parece que por el tema populista del Congreso les está mintiendo a la gente, en el sentido en que no saben de que una vez que se dé este dinero no es plata regalada, es plata que se va a sustentar en el futuro con sus pensiones. O sea que si yo tenía la expectativa de recibir 400 soles u 800 soles, voy a recibir 200 o voy a recibir 300. Y no voy a recibir mucha más plata porque ya me adelantaron un dinero que progresivamente me iba a servir para darme una pensión. El detalle es también que muchos constitucionalistas, esta vez casi todos alineados, dicen que esto es inconstitucional. A mí me gustaría que nos expliques un poco esto. Sí, bueno, desde el punto de vista de la propuesta de comisión, ¿no? Donde salió quizás la idea de la devolución del 100% de las aportaciones de la ONP a la promulgación de la norma que ha establecido simplemente el monto de una UIT, ¿no? Ha habido también un avance que nos implica que dentro del Congreso también no hay acuerdos, ¿no?, generales. La crisis que se presenta desde el punto de vista político también se evidencia al interior, creo yo, del Congreso.
¿no? Creo que evidenciamos grupos que pueden ser más extremistas en relación a las propuestas y que en el camino justamente van perdiendo un poco esa prerrogativa social populista que mencionas y van un poco reflejando pues quizás algún tipo de necesidad. Ya el gobierno, el ejecutivo ha establecido que iba a proponer, ¿no?, una alternativa frente a esta propuesta, porque como mencionas, el sistema pensionario en el Perú no es una circunstancia que se haya creado en los últimos años y menos aún tomando en cuenta la realidad de una pandemia mundial. Ya hemos hablado, nuestras normas en su gran mayoría, casi todas, no tienen ninguna evidencia de que se haya tomado en cuenta o se haya previsto, que es también una parte de la finalidad de una norma jurídica, la situación de una pandemia, ¿no? Entonces, frente a esto, tenemos que ir sobre el camino verificando las cosas que se puedan efectuar, ¿no?, por un lado, y que no nos genere más bien un retroceso. Si ya estábamos hace un momento conversando de la falta de responsabilidad social de las personas con sus propios miembros de la familia al exponerse de manera tan evidente a un contagio o al riesgo de contagio, creo que el mismo análisis se puede derivar también cuando uno habla de la devolución de aportes que muchos años, ¿no?, mucha gente ha efectuado por obligación legal, porque eso hay que mencionarlo, no ha habido acá una consulta al ciudadano, lo cual es cierto, ¿no? Y pero que en la práctica ha demostrado de una u otra forma cierta eficiencia. Recordemos que ya hace un tiempo salieron algunas normas, ¿no?, para la gente pensionista, para poder hacer retiros o en todo caso sustentar algunas adquisiciones, ¿no? Por ejemplo, inmobiliarias con su fondo de pensiones, etcétera, etcétera, y que la práctica no funciona. Yo creo que si no verificamos la situación económica o financiera de los actuales pensionistas, no se genera a través de otros ingresos o de trabajos que puedan tener, sino básicamente su pensión. Entonces, quitarle eso a la población tan diversa y pluricultural que mantiene el país, ¿no?, es, creo yo, en la práctica, pues, generar una mayor necesidad, ¿no?, de atención por parte del Estado de una población que no se ha habido resguardada. Y es por eso que las pensiones terminan siendo una política pública, que en el sistema en el que vivimos, bien o mal, está teniendo cierta función, ¿no? Quitar eso es quitarle pues la posibilidad a los que todavía quizás ahorita no son personas de tercera edad, pero que en el futuro, ¿no?, necesiten quizás de algún ingreso que no van a tener, ¿no? Definitivamente no van a tener porque no tienen ya condiciones de trabajar. Obviamente hablamos de la mayoría, porque podríamos hablar de un grupo muy minoritario que sí, o dueños de empresas, etcétera, pues estamos hablando quizás de la población en general, y que justamente pues son medidas que estamos quizás verificando en nuestros congresistas se están desarrollando de manera apurada. Yo no sé si con un afán exclusivamente populista o con un afán de desesperación, de egocentrismo social, ¿no?, pero que no implica quizás un mayor análisis con miras a un mediano o largo plazo, ¿no? Estas medidas, en ese sentido, tomando en cuenta que la Constitución establece un sistema pensionario como derecho fundamental de las personas, claramente, desde un punto de vista constitucional, va a implicar, pues, tener muchos rasgos de constitucionalidad, ¿no? Lo cual, me imagino ya en los diferentes procesos ante el Tribunal Constitucional, se evidenciará, ¿no?, lo que, como tú mencionas, y yo también lo he revisado, ¿no?, la opinión casi mayoritaria de los constitucionalistas de mencionar pues que esta norma o esta propuesta legislativa que está para autógrafa del presidente, ¿no?, y tiene muchos vicios, ¿no?, muchos vicios que atentan contra la vida futura de las personas, ¿no?, en una situación de vulnerabilidad como es la tercera edad, ¿no? Entonces, bueno, aparte que también hicieron... Sí, dime, Víctor Hugo. No, simplemente para concluir, ¿no? Y que se refleja, por ejemplo, en la actualidad. ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado si esta política se hubiera implementado el año pasado? Y el año pasado no tendríamos pensionistas que estuvieran ahorita en las colas recibiendo sus pensiones y tuviéramos esta pandemia. ¿De dónde hubieran ellos podido sobrevivir? Exacto.
Una situación bastante clara la que estás colocando tú. Lo que pasa es que también esta propuesta legislativa la han aprobado, igual que las reformas constitucionales. O sea, cambiando el texto sustitutorio y no enviándolo a comisión. O sea, a todas vistas no es legal, no están siguiendo un procedimiento. Pero también el fondo de pensiones, fondo, porque en realidad ni fondo es, porque en realidad el dinero ingresa y sale inmediatamente y todavía con su pensión del Estado, es intangible, pues. O sea, no se puede tocar. Ese es el otro tema. Se están pasando por encima de eso. Pero bueno, resulta de que existe también pues un decreto que puede dar el Ejecutivo asegurando que no tiene solvencia para poder pagar esto y deja por fuera la ley, ¿no? La propuesta legislativa, y ya el Congreso no va a poder hacer nada por insistencia porque una vez con ese decreto se acaba todo el tema. Pero creo que el gobierno no está para medidas antipopulares, ¿no? No puede pelearse con el pueblo en este sentido porque el pueblo ya se lo ganó el Congreso en ese lado. Así es que seguramente ellos van a presentar alguna clase de propuesta alternativa, claro. ¿no? Van a buscar que negociar porque no hay otra forma. Lamentablemente en el Congreso pues hay como 3 o 4 que se creen presidenciables y están buscando y haciendo vivas y voces que lamentablemente la gente se lo cree porque muchas de las cosas que están diciendo son falacias, ¿no? Y lamentablemente pues vivimos nosotros de lo que queremos escuchar, más no de la realidad de las cosas. Es una lástima en ese sentido, pues, Víctor Hugo, ¿no? Qué pena, pero bueno, así están las cosas y esperemos pues seguir conversando este tipo de temas más adelante aquí en el programa. Yo en base quise preguntarte sobre el tema de inconstitucionalidad, porque quiero esperar qué va a pasar en esta o en la siguiente semana en cuanto a este tema, ¿no? Porque tenemos que hablar de los 15 días que tiene el Ejecutivo para poder observarlo o para poder presentar dentro de su observación una propuesta al Congreso. Después de esto ya se irán al Tribunal Constitucional si el Congreso va por la insistencia, supongo, o emitirán el decreto, aunque el gobierno no ha mencionado nada al respecto. Pero de todas maneras, esto todavía es de un mediano aliento. Vamos a ver qué pasa. Claro. Se viene también la otra iniciativa de la AFP. Vamos a ver también qué ocurre. Creo que la AFP es un poco más blando en este sentido, pero porque no es plata del Estado, pues. Claro. Pero el problema es el juego de intereses que hay de por medio. Pero ya se vulneró un poco el asunto de la defensa de la AFP, así que probablemente se pueda vulnerar por segunda vez. Veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Bueno, Víctor Hugo, te agradezco bastante la presencia aquí en Realidades. Me hubiera gustado conversar más, pero la verdad los tiempos pues ya tú sabes cómo son y siempre eres un libro abierto, una enciclopedia jurídica a disposición de todos los guaracinos aquí, así es que te agradezco bastante la presencia en el programa. No, cuando gustes, Lucho. Obviamente estos temas tenemos que conversarlos. Yo felicito tu programa y tu iniciativa, ¿no? Bastante personal para poder afrontar estos temas y que la población también pueda generar una opinión pública más real con la coyuntura que estamos viviendo actualmente, ¿no? Buenas noches. Gracias, Lucho. Muchas gracias por estar con nosotros, Víctor Hugo. Nosotros aquí en Realidades continuamos con nuestro programa. Muy bien, amigos, después de esta entrevista y antes de ver las demás, quiero recordarles a todos ustedes que nosotros no estamos buscando que imponer nuestra opinión, tampoco de que nos den la razón. La idea de este programa, aparte de buscar soluciones poco a poco, es que cada quien saque su propia conclusión, maneje sus conceptos y sus criterios. Si en algo estamos ayudando, excelente, quiere decir que el programa está funcionando. Y si estamos encaminados solamente a esto, pues bien, perfecto, porque si estamos encaminados quiere decir que en algún momento vamos a conseguir ese objetivo. Lo que viene a continuación son las declaraciones, la participación, mejor dicho, del doctor Jorge Cabel, quien dirige Indecopi aquí en Huaraz, quien nos va a contar todo lo último acerca de lo que viene desarrollando la institución que él está representando en nuestra ciudad. Jorge, bienvenido a Realidades. Gracias por el pase, Lucho. Hoy día vamos a conversar acerca de algo que es importante que todos ustedes sepan. Se trata de el mapa de consumo. Muchas veces pensamos que el Indecopi es competente para todos los contenciosos referidos a protección del consumidor. Es decir, me viene muy alto el recibo de luz y pienso que el Indecopi debe solucionar el problema. Me viene alto el recibo de teléfono
y también pienso igual, pienso que el Indecopi es competente para ver este problema. Pues les comento, amigos consumidores, que en el Perú existen órganos reguladores, que el sistema de protección al consumidor incluye al Indecopi e incluye a otros órganos reguladores. Por ejemplo, si nosotros tenemos problemas con nuestro servicio de agua potable, el regulador, la institución que debe tutelar ese tema sería la SUNAS, con S, SUNAS. Si tenemos problemas con la facturación o el servicio de telefonía móvil, telefonía fija, el tema de cable y el tema de internet, el responsable de ver estos temas es el OCIPTEL. Si tenemos problemas con la luz eléctrica o los combustibles, los grifos, el responsable es los INERMIN. Si tenemos problemas con alguna clínica o algún hospital, el responsable es su salud. Es decir que dentro del espectro de la protección al consumidor hay un sistema del cual forma parte Indecopi, pero no todo lo ve nuestra institución. De la misma forma hay temas de salubridad y hay temas de defensa civil que son vistos por las entidades municipales y los gobiernos regionales, como en estos momentos el orden externo de las calles y el orden público de bioseguridad y las colas, que son vistas también por las entidades municipales con ayuda de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en este estado de emergencia. Es muy importante que usted pueda acceder a la página web de estas instituciones para saber también cuáles son sus derechos como consumidores de los servicios públicos. Y no olvide que en temas del Indecopi usted puede llamar por teléfono al 985-187-136 para poder hacer su reclamo. 985-187-136. Muchas gracias, Lucho, y será hasta una próxima oportunidad. Amigos, aquí en Realidades vamos a presentarle uno de los tips económicos del reconocido economista Luis Natividad Serna, que nos trae para hoy. Economista, bienvenido al programa. ¿Cómo están, estimados amigos de Realidades? Ahora les vamos a comentar un poco sobre el tema de cómo poder concertar un trabajo esencialmente en esta época de pandemia. Sabemos nosotros de que en estas circunstancias no se puede ejercer un trabajo, es más difícil ejercer un trabajo físicamente. Tenemos que buscar mecanismos en los que nosotros podemos tener algún tipo de ingresos que puedan cubrir justamente las necesidades económicas familiares. ¿Qué se recomienda ante esto? Lo que necesitamos es que cada uno de los ciudadanos podamos buscar utilizar las redes sociales, podamos buscar utilizar nuestros teléfonos, nuestras computadoras o tablets o laptop o algo que ustedes tengan en términos de un manejo de tecnología digital, y que éstas puedan servir para poder lograr justamente tener ingresos adicionales que podrían cubrir algunos gastos que podrían tener los ciudadanos. Entonces, ¿qué mecanismos podrían darse? Si de alguna manera ustedes tienen productos que pueden haberlo ofrecido en el mercado físicamente, pues esos productos ahora se pueden hacer a través de las redes sociales. Tenemos nosotros el Facebook, el Instagram, tenemos las redes sociales como el WhatsApp, que pueden servir esencialmente para ofrecer los productos. Lo único que se tiene que hacer es contactarse con un diseñador en cuanto se refiere a darles la mejor alternativa para poder lograr este ingreso y poder conectarse hacia estas redes sociales. Y yo considero de que esta es una opción muy importante como para ofrecer los productos que físicamente cada uno de ustedes los ofrecían como comerciantes o como negociantes, y que estas de alguna manera se han podido obstruir por este tema de la pandemia. Entonces es necesario de que ustedes puedan manejar estas redes, y yo sé que estas redes le van a servir como parte fundamental que puedan lograr unos ingresos adicionales para cubrir la economía familiar. Estos mecanismos están dados a través de ciertos avisos publicitarios que se dan con estrategias de marketing
que se pueden dar para poder lograr esencialmente convencer a los que están usando estas redes sociales. Y esto se da esencialmente con mecanismos de que los sistemas de redes sociales que se utilizan ahora están enfocados esencialmente en ver el producto que se observa y que se ve el diseño y las características del producto van a ser muy importantes para que el cliente pueda tenerlo como una opción de compra e inmediatamente lo pueda adquirir en la medida en que este producto está bien sustentado en cuanto se refiere a sus propiedades. Eso es muy importante. Ustedes hagan la identificación del producto, hagan la análisis de lo que son las bondades del producto y tercero también interpretar el precio del producto y con eso van a tener una facilidad y un acceso para que los clientes puedan ser en este caso los que puedan solicitar el producto y puedan ustedes tener los ingresos que son necesarios. Esto fue todo por el día de hoy y les espero la siguiente semana para darles otros tips de la economía que verdaderamente son necesarios. Muchas gracias. Este fue el tip económico del doctor Luis Natividad Serna aquí en Realidades. Muchas gracias por estar con nosotros, economista. Lo que sigue a continuación es un video muy corto en donde vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el jirón Lucar y Torre. Bueno, les cuento. Hace más de 2 semanas, en un local que funge como paradero, no sabemos si formal o informal, de transporte, que no sabemos tampoco porque no lo hemos podido comprobar, aunque vemos vehículos siempre en este lugar, no sabemos realmente si estos vehículos son particulares o son de transporte también que va de una a otra provincia. Bueno, resulta de que parece que han estado haciendo algunas obras dentro de este local y dejaron una gran cantidad de desmonte al costado de la vereda. Bueno, esto impide no solamente que algunas personas se estacionen en esta área que sí es libre para estacionar, sino que también está perjudicando a las personas que transitan por allí y a los negocios cercanos, entre ellos el restaurante Soy Cañete, que bueno, pues obstaculiza bastante el acceso a sus clientes, y también a la empresa Cabaza, que está en ese mismo lugar, en donde también entregan lo que viene a ser el tema de encomiendas y también se reciben encomiendas. Este es un mensaje para la gente de este local, que por favor retire ese desmonte, y a la municipalidad, que no sabemos por qué durante más de 2 semanas que está ese desmonte allí, simplemente no se apersona, levanta la multa o toma alguna clase de acción respectiva. Amigos de Realidades, nos encontramos una vez más con el consejero regional Sugner Regalado. Ya anteriormente lo hemos entrevistado hace algunos meses dentro de esta cuarentena, de este estado de emergencia, por otro tipo de temas. Hoy vamos a conversar un poco acerca de esta situación que se viene presentando en el gobierno regional. No tenemos una cabeza, en este momento está acéfalo en cuanto a una dirigencia, porque el gobernador se encuentra en estos momentos internado y el vicegobernador todavía no puede asumir funciones debido a una situación que se ha presentado precisamente hoy, cuando el Consejo Regional se reunió virtualmente y quedaron en que suspenden este tema, este punto. ¿Por qué? Porque resulta de que no emitieron el documento original o fedateado. Me gustaría, Sugner, te damos la bienvenida al programa, que nos cuentes un poco esta situación para que el público lo comprenda de una forma mucho más específica. Bueno, Luis, gracias por la invitación a esta entrevista. Como siempre, presto a poder participar en cualquier consulta o duda que pueda tener cualquier comunicador, medio de comunicación. Y es que el día de hoy se ha desarrollado una sesión extraordinaria donde se ha abordado un documento que ha sido presentado por el gobernador regional, quien ha solicitado una licencia por motivos de salud. Sabemos que él ha contraído el nuevo coronavirus y este documento o esta solicitud ha sido presentada ante la delegatura del Consejo Regional y a su vez, me refiero al representante de Guaremey, Carlos Pajuelo, ha convocado a una sesión. Para empezar, la sesión ha empezado un tanto tensa. Muchos de los consejeros han querido intervenir y en el debate
Uno de ellos, el colega por Carlos Fermín Fiscarral, solicitó una cuestión previa. Y creo yo que esta situación de alguna u otra manera se veía venir porque hay algunos documentos por parte de la delegatura del Consejo Regional que lamentablemente no son revisados y que simplemente se hacen las convocatorias. Y es que el colega de Porguarmey solicitaba una cuestión previa en que se pueda tener las formalidades del caso sobre la documentación presentada por el señor gobernador. Se refiere al certificado médico, a todos los documentos que acreditan que esté mal, pero en copias fedatadas. Lo que el consejero objetaba o solicitaba era que se pueda hacer tal vez una certificación de que realmente pues se está atendiendo en el hospital Edgardo Rebagliati, en vista de que en los últimos días, mediante las redes sociales, algunos comunicadores, tanto en Huaraz como en Chimbote, han especulado sobre que este mal o la enfermedad del gobernador regional no sería real y que sería el inicio para poder empezar una fuga por los procesos judiciales que está teniendo. Si nosotros como autoridades, o haciendo una reflexión, hemos recibido copias simples, imagínense cómo está pues el colectivo, la masa, que no tiene idea cómo está. Aparte de eso, salieron algunos documentos a nivel de las redes sociales, que hoy en día se difunde cualquier información, donde se prescribía pues una atención médica al gobernador regional y que supuestamente estaría siendo atendido en el hospital La Caleta. Y otro punto que también me parece que es válido es sobre la firma del gobernador. A mí me parece en realidad algo peculiar el caso de objetar la firma, porque se supone que el gobernador, o muchas personas han empezado a especular que si el gobernador se encuentra hoy en día en una máquina, o bueno, recibiendo asistencia de respiración en una unidad de cuidados intensivos, ¿cómo pudo haber firmado tal vez un documento? Entonces, para que se pueda acreditar todo eso, me parece que el colega Aldo hizo la cuestión previa, ya que en algunas ocasiones anteriores pues se ha solicitado que toda documentación que ingresa al Consejo Regional, antes de ser debatido, tiene que ser fedataado. Entonces, esto ha generado una polémica entre algunos consejeros que querían que el relevo se dé de manera automática el día de hoy, y otros quienes han solicitado o han respaldado el tema de la defensa de las formalidades, ¿no? Bueno, pero no está por encima el hecho de que se tiene que tener ya una cabeza y que en las instituciones públicas normalmente, por una cuestión tácita, se dan los cambios, se asume de manera directa. ¿No está por encima eso de las formalidades? Además... No, definitivamente. Yo coincido contigo, con la mayoría de las personas, que Ancash no puede estar acéfala, no puede tener tal vez un vacío legal, porque hoy en día quien está haciendo un rol de gobernadora regional, por decirlo de alguna u otra manera, es la gerente general, porque tiene casi la totalidad de las atribuciones de acuerdo a una resolución que ha sido firmada por el gobernador regional. Yo pienso que nosotros como autoridades debimos de haber tenido la madurez suficiente para poder llevar adelante el día de hoy. Sin embargo, el debate ha generado una tensión bastante alarmante a nivel del Pleno del Consejo Regional, porque pareciera, y se ha dicho por varios medios de comunicación el día de hoy, pareciera que existen intereses de por medio. Se nos ha acusado a los consejeros de pues, ser negociadores, de estar defendiendo lo indefendible, entre otras cosas que creo yo que la sociedad civil está en todo su derecho de cuestionar, de criticar, de someternos al escrutinio, pero es lo que ha sucedido el día de hoy. Yo coincido plenamente contigo que el vicegobernador debió de haber empezado el tema de la función. Es más, esto yo pienso que se debió de haber tramitado de manera casi automática, en vista de que ya la sola confirmación de que el gobernador tiene COVID, pues hace que lo incapacite, ¿no? Imposibilite cumplir sus funciones.
Sí, bueno, eso es cierto. La sensación de la gente es que aquí hubo un acuerdo. Y no estamos hablando de otra cosa más allá de que los 12 consejeros que votaron porque se apruebe esta cuestión, ¿no?, momentánea que se dio, ¿no?, al inicio, y que terminó con que no se pudiese dar la aprobación o dar pase a que el vicegobernador ya sea gobernador, por lo menos temporal. Hay un acuerdo. Generalmente en política esto sucede. Cuando hay una votación en bloque de este tipo, en esta modalidad y en situaciones como estas, obviamente la sensación es esa y siempre pasa, Sufner. En tu caso, tú votaste con abstención. ¿Por qué no votaste en contra? O sea, ¿cuál fue tu motivo para votar en abstención ante una situación como esta? Lo que pasa es que, estimado Luis, la mayoría de las personas quienes han hecho el seguimiento tal vez a las sesiones anteriores, nos hemos dado cuenta de que el motivo de la manera en cómo se está llevando adelante tal vez el agendar ciertos temas por parte de la delegatura, y lo dije dentro del debate, es una manera un tanto sorpresiva, un tanto con errores al parecer de manera intencional, para que nos pueda inducir al error al Consejo Regional. Esta suerte de algunos errores que podría cometer el consejero delegado al convocar, porque si se sabe que la mayoría de los documentos entran fedatados, y como decía un colega consejero regional, decía, vamos a proceder a autorizarlo bajo el principio de la veracidad y la buena fe. Claro. ¿Por qué? Porque estamos en una circunstancia bastante delicada, pero el hecho de que tú hayas pasado una documentación con esta ausencia de la certificación en los anexos de la solicitud, ya hacen que el consejero regional, el consejero delegado, pudo habernos incluso inducido al error. Lo he manifestado yo ante el Pleno del Consejo, lo he cuestionado, y por otro lado, el tema de la celeridad con el cual se ha hecho el trato, de someterlo a votación de una vez, yo realmente no he tenido la situación clara y he preferido abstenerme en el tema de la votación. Ahora, cada uno de los consejeros, los 25 consejeros regionales, somos responsables de manera individual sobre la votación y sobre las cosas que manifestamos durante la sesión, porque eso se deja constancia en actas, ¿no? Bueno, en realidad la situación fue bastante álgida al inicio, pero... en realidad fue durante toda la sesión donde se tocó el tema, no solo el inicio. Bueno, claro, pero yo me estoy refiriendo desde que arrancó la sesión y se pidió la cuestión previa. Obviamente todo comenzó a hacerse un alboroto. Hubo gritos, hubo pues varias cosas ahí impropias de gente experimentada en lo que viene a ser la gestión pública y el manejo político. Lo que pasa es que, mire, Luis, te puedo decir algo yo, y lo dije también a nivel del Pleno del Consejo Regional. Una de las razones por las cuales voté en abstención también fue porque muchos de los colegas intentan interpretar la norma de acuerdo a la conveniencia. Intentan recepcionar documentación no certificada o no fedatada bajo estas circunstancias, pero bajo otras circunstancias sí la solicitan. Hay muchos colegas que intentan apelar al principio de buena fe en estas circunstancias, pero bajo otras circunstancias igual delicadas que esta no la presumen. Entonces, tú habrás podido ver dentro de la sesión, lo acabas de manifestar, yo no quería tocar el tema, pero personas maduras, experimentadas, que ya han sido autoridades en muchos de los casos, que empiecen a vociferar, que empiecen a tratar de imponer, que griten, que digan, no puede ser de esa manera, creo que es un indicio delicado de que existe algo detrás de ello. Y lo digo por lo siguiente, porque una persona que es demócrata debería de someterse a que pueda tocarle el turno
manifestar lo que piensa y si discrepa con el otro, simplemente aceptar los resultados del tema de la votación, que no, o sea, por ejemplo, los resultados no me han gustado el día de hoy, de cómo han salido, pero no quiere decir que por eso voy a empezar a vociferar, voy a empezar a decir, voy a empezar a acusar qué negociados hay. Es cierto, nosotros los consejeros estamos cuestionados y se está diciendo que hay muchos negociados, pero que venga por parte de una autoridad que no tenga evidencia y que diga qué negociados hay, ya está haciendo quedar de plano mal la imagen del Consejo Regional, y creo que esa no es una actitud ni madura ni democrática. Claro, además de que pierden toda la confianza de la población. Por supuesto. Y aquellos quienes tienen una carrera política, pues, con una perspectiva, obviamente la están perdiendo. No, definitivamente. Realmente el Consejo Regional no ha mostrado tal vez una altura en algunos aspectos ya desde el año pasado. Y yo personalmente pido perdón por el día de hoy, por el espectáculo que hemos reflejado ante la sociedad, ante la población, y también el hecho de no tener una gestión tal vez idónea. Yo muchas veces me he quejado del consejero delegado, quien no ha tenido la manera de conducir, o sea, no ha tenido una objetiva manera de conducir el debate. Consulta hasta para poder someter el orden de cómo va a ser el orden del rol de oradores. Entonces, si vamos a consultar esas cosas, mejor ponemos una piedra de delegado allá y todos empezamos a debatir hasta para lo último. Entonces, sí, bueno, esa fue la percepción que tuvimos, ¿no? Cuando vimos, parecía a mí, alguien totalmente rendido a los demás, ¿no? En las sesiones anteriores yo he tenido muchas dificultades. Yo he solicitado cuestiones previas, no se me ha dado la oportunidad para poder hablar, se me ha apagado el micrófono, incluso he solicitado el uso de la palabra para poder, por una alusión que se me había hecho, para poder responderla y aclararla. Y lamentablemente eso es lo que nos está conllevando un consejero delegado que pareciera que no tiene las cosas claras, ¿no? Cuando tú eres autoridad, así te metas en problemas, hay solo dos opciones, o por lo menos tres. Entonces tú tienes que definirte para dónde vas. Nunca puedes estar bien con absolutamente todos. Y si eres consejero delegado más, tienes que adoptar una decisión en momentos donde los consejeros pues empiezan a tener un diálogo no alturado, un diálogo tal vez un poco tenso, fuera de lugar, y que eso debería de ser llamado a orden y disciplina por parte del consejero delegado. El día de hoy no hubo eso. Bueno, yo no sé, Sugner, si es que no tiene las cosas en claro el consejero delegado, si las tiene tan claras que por eso obra de la forma en que obra, porque no es gratuito, o por lo menos lo digo entre comillas, ¿no? Que te cierren el micro. O sea, no es casual que te cierren el micro y que no te dejen hablar, por ejemplo, lo que tú estás diciendo. Es lógico que con una reunión se cierren los micros para que se escuche a quien está exponiendo, pero si tú pides la palabra, obviamente no te van a dejar el micro cerrado, no te van a permitir hacer esto. Tampoco los errores que han tenido, ¿no? Que ha tenido el mismo consejero delegado, sobre todo en esta reunión, que los induce al error según lo que tú estás contando. Por lo tanto, no sé, quizás sí tiene las cosas en claro, solamente que está manipulando la situación para poder llegar a otro fin. Eso seguramente en algún momento se demostrará. Lo que me preocupa es que no se ha dado un plazo para esto, para presentar los documentos fedateados. ¿Sabes tú algo sobre esto? Si quedaron algo en el interín, ¿hay algún plazo fijo para otra sesión? No, lo que se debatió y se propuso fue que esta documentación pueda ser entregada de inmediato, puede ser máximo en un par de días, teniendo en cuenta el término de la instancia. Y lo que se aceptó fue, digamos, por esta mayoría de los 12 consejeros que han respaldado esta medida, de que se pueda hacer una corrección en los documentos. Sin embargo, al parecer el Consejo, la parte técnica del Consejo Regional no ha tomado en cuenta, pero sí se dio la recomendación, que sea la brevedad del caso, con una recomendación o sugerencia incluso de unas 48 horas, que son 2 días como plazo máximo. Pero al estar en una circunstancia tal vez un poco delicada, yo pienso que esto va a tener todavía algunas dificultades, ¿no? Claro, lo más probable es que comiencen a dudar de la firma y estas cosas como tú lo explicaste, que es algo que no dudaríamos nosotros porque el documento tiene fecha del 17 de este mes
y Morillo no ha estado en UCI el 17 de este mes. Entonces, estamos hablando de que no se podría dudar básicamente de la firma. Bueno, eso es lo que se ha especulado y bueno, la mayoría de los consejeros, entre ellos yo también, o sea, me pongo en la posición como autoridad, lamentablemente en gestión pública, y en ese aspecto sí podría incluso compartir el pensamiento de algunos colegas consejeros, de que lamentablemente en la administración pública los documentos son los que valen, ¿no? Claro. Póngase que mañana pueda salir, esto es algo descabellado, pero póngase que mañana pueda salir que el gobernador está viajando a otro país. Y es cierto los rumores de que se está dando la Pero fuga. sería muy complicado teniendo las fronteras cerradas, Sugna. Bueno, o sea, estoy haciendo una suposición tal vez fuera del lugar, pero yo comprendo el contexto de lo que tú estás diciendo. Creo yo que para poder evitar ese tipo de suspicacias, definitivamente el consejero delegado debió de haber tomado estas previsiones, sabiendo que la mayoría de los consejeros van a tener este tipo de inquietudes o dudas, ¿no? A menos que él esté también, pues, dentro de un definitivamente, bloque, ¿no? Puede ser un error o puede ser un acto doloso para poder dilatar el tiempo. Digamos que es una situación bastante histrónica dentro de una reunión que se convirtió en un mercado persa. La gente se voltea porla. Oye, sí que coronavirus por aquí, coronavirus por allá, no pasa nada. No pasa nada. Acá lo espero parado y sin polos. Juan y sus patas creyeron que no había peligro por tomar unas chelas. La abuela de Juan comprobó que sí. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Colegio Matemático Honores presenta sus clases virtuales. ¿Cómo hacemos estas clases? Síganme. Nuestros profesores especialistas se reúnen y adaptan la currícula. Luego graban o transmiten en vivo las clases. Matrículas abiertas. Alto nivel académico. Pensiones solidarias. Llámanos. Colegio Matemático Honores. No hay un sabor que identifiques tan rápido como el que encuentras en Restaurant Soy Cañete. Sea para llevar desde nuestro local o por delivery, Soy Cañete tiene un sabor inigualable e inolvidable. Jueves y sábados de lechoncito a la caja china. Puedes hacer tus reservas y pedidos al 943-419-333. Estamos de vuelta. Somos Restaurant Soy Cañete. ¡Sí, señor! Matriz Online Radio Station. Muy pronto podrás escucharnos. 24 horas de muy buena programación y producción en un entorno favorable para beneficiar a nuestros clientes. 44 tandas comerciales, 5 cabezas de tanda, horarios exclusivos y muchos beneficios más. Matriz Online Radio Station. Entretenimiento, comunicación y vinculación publicitaria por Internet. Yo personalmente no sé de manera oficial cuál es el estado de salud del gobernador regional. Es más, en la sesión extraordinaria anterior de hace una semana, el consejero representante por la provincia de Carhuaz, que es médico, el doctor Javier Cantu, hizo un pedido para poder evitar esto. Imagínate cuál es el estado del Consejo Regional. Hizo un pedido en el cual solicitaba a la presidenta o la directora ejecutiva de salud a nivel nacional, Fiorella Molinelli, mediante un acuerdo de consejo, informar, se sobreentiende de manera documentada, el estado situacional del gobernador regional de Ancash. Y yo voté a favor porque creo que es un tema de interés público, es el gobernador regional, pero la mayoría de este consejo regional votó en contra. Imagínate, si esta documentación hubiese sido aprobada, yo estoy seguro que ya tendríamos el estado en el cual está hoy en día el señor gobernador,
con un informe emitido por la directora ejecutiva de Salud, y no hubiésemos tenido el espectáculo de hoy día. Yo, por ejemplo, aquella vez voté a favor, pero la mayoría de los consejeros que el día de hoy dijeron que no, que se tiene que llevar adelante, votaron en contra. Bueno, Imagínate las contradicciones que tenemos hoy en día, ¿no? Para la población, la situación se vuelve cada vez más clara, y lamentablemente en contra de un consejo. Y tú sabes que en una situación como esta, políticamente, justos pagan por pecadores. Por lo tanto, a todos se los incluye en un mismo grupo. No, definitivamente. Yo lo asumo, y creo que yo no estoy obnubilado, yo no estoy cegado, no soy una persona con limitaciones para no darme cuenta que yo también cargo con todo el peso político. Exacto. Lamentablemente el Consejo Regional son 25 los miembros, y los 25 asumen las decisiones que se toma por mayoría, pero creo yo que estas medidas, espero que en la próxima sesión, que espero también se dé de manera oportuna e inmediata, se puedan corregir, ¿no? Y que ya el vicegobernador pueda asumir el cargo de una vez, porque en realidad eso es lo que manda la ley. El artículo 23 de la ley orgánica es clarísimo, y pues que el consejero delegado, que siempre ha estado del lado de la actual gestión o la actual administración, pueda evitar cometer esos, entre comillas, errores. Bueno, creo que queda claro este asunto, Suchner. Lo que nos gustaría saber un poco es cómo tú ves el manejo que le está dando la gerente general a sus funciones. ¿Cómo ves? ¿Está funcionando mejor? ¿La ves solamente políticamente apta? ¿O crees que existe alguna perspectiva, no sé si positiva o negativa, dentro de lo que vaya a hacer? Bueno, verás, estimado Luis, yo en las últimas semanas en realidad he estado denunciando una serie de actividades, algunas que se han hecho públicas, otras que han sido remitidas a las autoridades competentes. Y ya lo que me pareció escandaloso, y por ende tuvimos que hacerlo público, fue el caso de los asesores. De los asesores, el equipo técnico que tiene hoy en día Gina Gálvez, y que incluso ha sido corroborado. O sea, estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios que ganan 4,000, bachilleres que ganan 8,000, y que está o intenta ser confirmado, intenta ser autenticado, intenta hacerlo lícito mediante una convocatoria del concurso K05-2020. Y que muchos de esos sueldos y perfiles pues son evidentemente direccionados a favor de la mayoría están de las hechos personas a medida para que ellos puedan concursar. Eso se comprende. El problema es que para la administración pública, tú como asesor tienes que tener una cantidad de años de experiencia. Bueno, pero eso no es lo que se piensa en el gobierno regional, estimado Luis. Yo ya he descrito la hoja de vida de la mayoría de los funcionarios, y no les importa en realidad. Han hecho un fe de ratas sobre un par de cursos, un par de cargos que lamentablemente no están al nivel de la objeción que se debería de tener en este concurso sumamente ilícito. Y te comento que estoy en un proceso de investigación, ya no por los cargos de la Oficina de Gerencia General y algunos otros cargos menores. Estoy en un proceso de investigación para ver cuántos miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Somos Perú a nivel nacional han venido a Ancash desde el año pasado para poder ocupar o para poder percibir un monto sin incluso haber estado dentro o sea, sin ni siquiera haber venido a la sede. Es una información que a mí me ha sorprendido y que recién hace varias semanas estoy recogiendo, estoy tratando de atar cabos sueltos, y que me ha llamado la atención porque las personas, por lo menos yo las conozco de vista y nunca las he visto, pero sí han percibido una remuneración. Entonces, imagino que al concluir esta investigación, que a veces es muy delicada, es muy compleja, nosotros no tenemos los 10 asesores que tiene un congresista de la República, caminamos solos, y es solo una abogada apoya a los 25 consejeros regionales.
Y esta abogada es casualmente remunerada por la Gerencia General del Gobierno Regional de Ancash. Es una abogada que postuló en el 2018 en un distrito de Lima y que según su hoja de vida del Jurado Nacional de Elecciones tiene como experiencia prácticas preprofesionales o profesionales en el 2018. Estamos en el 2020 y yo no entiendo qué experiencia pudo haber obtenido del 2018 para ahora para poder ser especialista legal y ganar cerca de 7,000 soles. Wow, eso es increíble. Bueno, esto es una sensación que teníamos todos. Tú, como nos lo has comentado antes, ya lo has denunciado públicamente, ¿no? Que Somos Perú está copando el gobierno regional, o ya lo copó. En realidad parece que estuviera en las manos de Patricia Lee, básicamente. Además que Morillo, pues, es vicepresidente del partido. Es una lástima que esto haya pasado, ¿no? No estamos hablando de tentáculos, estamos hablando de otra base de Somos Perú dentro de la región. Y esto de aquí tiene visos mafiosos, pues, lamentablemente. Esto en algún momento va a tener que ser denunciado. Ojalá que tu investigación salga, pues, que con tu investigación salgan a la luz muchas cosas. Porque es un hecho de que se ha contratado a mucha gente de las que hemos visto, de las que sabemos que están, que pertenecen a Somos Perú y además que tampoco cumplen perfiles, tal cual tú lo has mencionado. Pero sorprendente que también aparentemente haya venido gente que ni siquiera ha trabajado, que no ha estado y que también ha cobrado. O sea, una planilla fantasma, pero que pertenecen estos integrantes a Somos Perú. ¿Qué tal despropósito, no? A estas alturas hubiera sido mejor que ganase el maíz. Es una pregunta para ti. No, para ti, que estás adentro. Porque no, pero para es mí, que yo no te podría decir si a estas alturas hubiese sido mejor que gane el maíz, porque yo creo en las convicciones, yo creo en las cosas que persigo y sé cuando un equipo es mejor que el otro. Y yo he tenido esa convicción y esa sensación en diciembre del 2018, que fueron las elecciones de segunda vuelta. Yo voy a hablar por el equipo que después hayan optado por otro camino y no hayan querido continuar con lo que predicamos durante la campaña, es otra cosa. Claro. Pero bueno, la pregunta en realidad, Sugnia, tenía que ver para medir un poco tu grado de decepción, básicamente. Pero no, el tema de la decepción, no tiene absolutamente nada que ver. Yo preferiría no meter al movimiento regional el maicito. ¿Por qué? Porque creo que ellos no tienen la responsabilidad en lo absoluto de lo que está sucediendo en la región Ancash. Tienen algunos representantes y sus representantes dentro del Consejo Regional responderán luego de los 4 años. Prefiero evitar hablar. Tengo incluso algunos amigos a quienes considero bastante dentro de esta agrupación. Y es como en todo, estimado Luis. No por tener una decepción vamos a terminar tirando barro al otro, porque en una organización política está en las familias. Hay personas buenas, hay personas malas, hay personas honestas, hay personas falsas. Y así como en el maicito o en Somos Perú, voy a hablar de Somos Perú, hay personas buenas y que quieren hacer las cosas bien, también hay personas que han decepcionado, incluso que van a ser procesadas cuando termine esta gestión. Bueno, no vas a mencionar a esas personas, me imagino, por ahora. No, ¿por qué? Porque quien determina la culpabilidad o se le atribuye un delito penal, administrativo, no soy yo, es una previa investigación del Ministerio Público en el caso de los delitos penales, con una sentencia firme y consentida por parte del Poder Judicial. Yo no soy juez. Dime, sobre el tema de los asesores, ¿va a haber alguna clase de denuncia? O sea, me refiero, ¿se va a buscar la manera de que claramente, como lo hemos visto y como tú lo has asegurado, estamos hablando de un proceso ilícito? Es un presunto ilícito. Bueno, presunto. Vamos a ubicar bien los términos, pero ¿va a haber alguna clase de denuncia, alguna forma en la que esto se investigue y se llegue a algo? Verás, Luis, yo he tenido varias intervenciones de manera individual y otras en grupo, solicitando la intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito en este tipo de casos escandalosos, porque estamos hablando de presunto tráfico de influencias y negociación incompatible que son penadas de acuerdo al Código Penal vigente en nuestro país. Sin embargo,
de acuerdo a la estructura y las denuncias que hemos hecho anteriormente en el sector de educación y otros, la Fiscalía de Prevención del Delito no está actuando. Hoy en día ha cambiado, me parece, en base a una directiva en la cual establece que la Fiscalía de Prevención del Delito solo actúa cuando se concluye un proceso administrativo por la vía administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Si ha habido algún proceso de convocatoria y las personas quienes han perdido tienen que impugnar primero por la vía administrativa los resultados. De lo contrario, no. Yo tengo por acá, aparece el documento de la cédula de notificación, aquí está, del Ministerio Público, donde me dice eso, de que no está en el ámbito, o sea, el documento que yo había presentado, dice que no se encuentran en el contexto de dicha esfera competencial, o sea, su esfera es la parte penal. Ellos dicen que las denuncias, como los concursos, entre otros, no están en dicha esfera competencial, donde el solicitante tiene expedido los medios recursos pertinentes para poder hacer uso en el modo y forma parte de lo establecido de la petición planteada. Claro, si ostenta la legitimidad para ejercerlo. Encima que yo me presento como consejero regional denunciando un hecho que podría darse a la Fiscalía de Prevención del Delito, me dicen que, bueno, usted tiene la vía administrativa y si es que tiene legitimidad para obrar, si es que es una de las partes, puede denunciarlo, si no, no. Entonces yo me pregunto como ciudadano, ¿para qué existe la Fiscalía de Prevención del Delito en Huaraz a nivel nacional? Así es. O sea, si es que ya vas a agotar la vía administrativa, si es que ya compruebas en ese aspecto de que el delito ha sido consumado, ya no tiene que investigar en lo absoluto la Fiscalía de Prevención del Delito porque es un delito consumado. Así es. Entonces, ¿por qué los señores fiscales de la Fiscalía de Prevención del Delito están recibiendo un sueldo hoy en día? ¿Por qué tienen un trabajo? Es lo mismo que le pasa a la Contraloría, cuando le entrega todo lo que ha investigado y todas las pruebas o las evidencias, mejor dicho, a la Fiscalía también quiere iniciar una investigación o simplemente archiva el caso, ¿no? Y ya este documento lo firma Johan Manuel García Beltrán, fiscal adjunto provincial titular de la Fiscalía Provincial. Y he visto varios de estos porque parece que son copia y pega y que lamentablemente pues las fiscalías no están teniendo pues la suficiente diligencia, la suficiente prontitud para poder emitir los documentos. Y este documento, después de que lo presenté, se demoraron varios meses para decirme que no pueden hacerlo. Entonces, estimado Luis, para poder, quienes estamos estudiando Derecho, yo todavía no soy abogado, estoy en proceso de formación, estoy próximo a cumplir, pero quienes estudiamos leyes y alguna vez hemos por lo menos pasado por los delitos contra la administración pública en el derecho penal, sabemos que es difícil confirmar o corroborar los delitos contra la administración pública. Son los delitos más difíciles de probar. ¡Al toque, sácate acá solo, estoy solo! ¡Al toque, estoy solo! ¡Apúrala! ¡Suéltala! Roberto y su equipo pensaron que una pichanga sería inofensiva. El abuelo de Roberto no puede decir lo mismo. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero. Matriz Online Radio Station. Muy pronto podrás escucharnos 24 horas de muy buena programación y producción en un entorno favorable para beneficiar a nuestros clientes. 44 tandas comerciales, 5 cabezas de tanda, horarios exclusivos y muchos beneficios más. Matriz Online Radio Station. Entretenimiento, comunicación y vinculación publicitaria por Internet.
sabor que identifiques tan rápido como el que encuentras en Restaurant Soy Cañete. Sea para llevar desde nuestro local o por delivery, Soy Cañete tiene un sabor inigualable e inolvidable. Jueves y sábados de lechoncito a la caja china. Puedes hacer tus reservas y pedidos al 943-419-333. Estamos de vuelta. Somos Restaurant Soy Cañete. ¡Sí, señor! El Colegio Matemático Honores presenta sus clases virtuales. ¿Cómo hacemos estas clases? Síganme. Nuestros profesores especialistas se reúnen y adaptan la currícula. Luego graban o transmiten en vivo las clases. Matrículas abiertas, alto nivel académico, pensiones solidarias. Llámanos. Colegio Matemático Honores. Pero déjame decirte algo, Sugner. Si bien también nosotros aquí hemos criticado muchas de las medidas del presidente Vizcarra o del Ejecutivo, en suma, desde un inicio, no nos hemos subido al coche como normalmente se dice, cuando pasa algo, uno comienza a opinar, no. Desde un inicio dimos cuenta de esto, pero me parece que las decisiones que tomó Morillo fueron peores. Drásticas. No, por supuesto, no. Yo no te voy a objetar en lo absoluto. Tú sabes perfectamente que yo he cuestionado duramente el sector salud desde que ha empezado la pandemia, aún más, y creo que no te voy a dar la contra en eso. Tenemos bastante afinidad en ese aspecto, estimado Luis. Bueno, yo sinceramente no estoy hablando por hacer, como quien dice, leña del árbol caído, en realidad. No, definitivamente no tiene nada, en lo absoluto no tiene nada que ver el tema de la pésima gestión del señor gobernador con el estado de salud de Juan Carlos Morillo. Sí, pues. Lo he manifestado yo en otros medios de comunicación. Yo con el señor gobernador políticamente no tengo ningún tipo de vínculo, es más, me ha decepcionado. Pero a Juan Carlos Morillo todavía lo sigo considerando un amigo, lo he dicho antes incluso de que esté mal, y yo he caminado con él. Yo pienso que ha tomado malas decisiones, que se ha rodeado de personas no adecuadas y que lamentablemente el tiempo lo juzgará con sus acciones, y espero que él se pueda recuperar y se dé cuenta de los errores que ha cometido. Bueno, para terminar, Sugner, el tema del hospital. Se dice de que se está presentando exactamente el mismo proyecto, el mismo nombre de proyecto, lo cual no se puede hacer legalmente. Esto se puede subsanar, pero retrasaría un poco más este asunto. Tú tienes conocimiento seguramente de este tipo de cosas. Sería bueno si dieras una opinión al respecto y en dónde se haría. O sea, ¿qué vamos a hacer? Es Víctor Ramos Guardia sí o sí. Vamos a demolerlo, vamos a construir encima, pero un poco tarde, ¿no? Mira, Luis, yo te voy a pedir algo también como comunicador responsable que tú eres. Yo pienso que hoy en día preguntarme a mí qué opino, dónde sería, cuál sería el nombre, es un tanto irresponsable. Yo tengo una postura de acuerdo a la serie de errores, dificultades, contratiempos, obstáculos que se ha tenido desde el 2005, que se quería construir un hospital nuevo, que se tomó con seriedad el caso de una construcción de una edificación nueva. Sería irresponsable preguntarle a todo el mundo qué es lo que opina, porque finalmente quienes van a determinar esto son los técnicos. Y en cuanto al nombre... En cuanto a tu función como fiscalizador, básicamente. Bueno, yo fiscalizo, pero en ese aspecto no te puedo decir que voy a fiscalizar algo porque todavía no existe nada. Lo único que te puedo decir es lo que yo conozco. Existe una carta de intención por parte de la compañía minera Antamina. Esta carta de intención no ha sido viabilizada, porque viabilizar, como decían algunos ingenieros con los que conversaba el otro día, es decir que ya tenemos pues los estudios de preinversión y es viable. No es eso, sino el Ministerio de Salud ha dicho, sí, efectivamente, conversen con el gobierno regional y lo pueden hacer mediante obras por impuestos. No hay ningún problema y el MINSA va a tratar de hacer tal vez el seguimiento, tratar de guiarlos cómo pueden hacer,
mediante el PRONIS. Es lo único que hay hasta el momento. Y si nos vamos a poner a discutir hoy, estimado Luis, sobre el nombre de si es Víctor Ramos Guardia, si es Eliezer Guzmán Barrón, entre otros, creo que el camino no es el correcto ni para las autoridades ni para los comunicadores, porque el objetivo incluso yo soy de la idea de hacer una campaña mediática. Yo me acuerdo bastante, por ejemplo, a algunas autoridades de Conchucos, allá por el 2010, 2011, cuando estaba en la época de César Álvarez Aguilar, como expresidente regional, y lo que hacían los alcaldes de la zona de los Conchucos, estamos hablando de San Luis, de Chacas, de Pomabamba, de Piscobamba, era reunirse en una mesa de trabajo, todos, dejando de lado las dificultades y las diferencias que ellos puedan tener, reunirse, empezar a hacer manifestaciones a nivel local, ir al gobierno regional, ir al gobierno central, hacer manifestaciones en Lima, incluso de manera extraoficial. Yo me acuerdo que una de las autoridades, no puedo decir el nombre, una de las exautoridades solicitó una asesoría a Waldo Ríos Salcedo de cómo hacer una manifestación a nivel de Lima. Okay. Entonces, esto es anecdótico porque definitivamente Waldo Ríos Salcedo era pues una persona que sabía cómo hacer las manifestaciones. Así es. Un consultor se convirtió. Y claro, podría ser un consultor en cómo hacer huelgas de hambre, entre otros temas, pero, o sea, se hacían estas manifestaciones para poder hacer sentir tanto en Lima como en Ancash que se necesitaba la pista Carhuaz, Chacas, San Luis. Y finalmente esta unidad, que fue apoyada incluso por el padre Hugo de Sencia, entre otras personas, culminó con una pista que para bien o mal hoy en día le sirve a los conchucanos. Entonces, ¿por qué no apelamos a esa unidad y dejamos de lado nuestras diferencias a nivel de Huaraz? Hay que dejar de verle el lado negativo para poder obtener de una vez por todas un hospital. No creo que la pregunta correcta sea, estimado Luis, ¿qué opinas? ¿Dónde sería? Porque eso lo tienen que ver los técnicos. Bueno, en realidad te habrás dado cuenta, Sugner, desde la anterior entrevista que te hice, que yo te hago a veces algunas preguntas para poder encontrar algunas respuestas. No como de mala intención, sino básicamente para que tú puedas llegar a un punto, y creo que llegaste al punto en el que se tiene que ser responsable, que no tenemos que ir por la forma, sino por el fondo. Entonces yo te pregunté por el lado fiscalizador, es cierto, la pregunta ha sido genuina, no es una pregunta con trampa, pero llegamos a algo. En realidad es una forma de poder ir de A hasta la F, saltándonos varias partes. Entonces, por eso es que simplemente no me ha chocado tu respuesta, sino más bien me parece sumamente interesante, porque fíjate que la población queda distraída siempre con este tipo de comentarios. Entonces, llegando a ese punto, a tener una respuesta concisa por tu parte, en el que el trasfondo real es, oigan, no nos distraigamos con cosas. Esto se va a hacer de todas maneras, ¿no? Ok, lo vamos a fiscalizar después. Y lo mejor de todo... No, hay algo que se llama el control concurrente, que es la fiscalización paralela, ¿no? No después, porque si no sería el control posterior. Yo estoy refiriéndome a cuando ya comience a moverse realmente el expediente tal cual, ¿no? Desde ese momento ya se puede fiscalizar, porque vamos a encontrar muchas cosas en el camino, definitivamente. Pero yo me refería a este hecho, o sea, en este momento no podemos hablar mucho del asunto. Definitivamente. Yo coincido plenamente contigo y a las personas, así no compartamos la mayoría de los pensamientos, entre otros temas, pues pedirles un poco más de tolerancia. En Huaraz existen personas muy, muy inteligentes, personas que tienen una capacidad de análisis única, pero creo yo, bajo estas circunstancias, debemos dejar de lado eso. Sí, pues. Debemos dejar de lado el sentimiento positivo que se niega a esta construcción, porque puede haber un legítimo miedo, y por eso digo sentimiento positivo, legítimo miedo a la corrupción, entre otros temas, el pensamiento positivo y legítimo de la población que teme que pueda ser esquilmada a las arcas del gobierno regional,
pero también el sentimiento negativo, quienes son los mezquinos, los neófitos, quienes no desean el desarrollo para Ancash, y solamente cuando alguien dice, oye, vamos a hacer el hospital, excelente, ¿dónde va a ser? Va a ser en el Víctor Ramos Guardia. ¿Por qué? Porque los otros caminos son difíciles. Y viene alguien y dice, no, eso está mal, porque ¿cómo es posible? Ahí nació mi abuelita, tenemos que aspirar a más, que no nos den esa famosa frase, que no nos den una cajita de fósforo, que nos den el árbol entero o algo así, que escuché por ahí y me dio bastante risa. Y si seguimos pensando en eso, nunca vamos a tener en lo absoluto nada, estimado Luis. Ya tenemos una mala y les pido responsabilidad y unidad a los ciudadanos guaracinos y ancachinos. Bueno, creo que hemos llegado al punto donde teníamos que haber llegado, Sumner. Y esto que aclare para la población que no esté especulando cosas porque todavía no hay nada tal cual tú lo has dicho. Ya llegará el momento y ahí ya hablaremos mucho más sobre este tema. La última pregunta, Sumner. ¿Esto se puede arreglar? O sea, la situación que tenemos en Ancash, la situación en el gobierno regional, ¿hay forma? ¿O tú crees que vamos a padecer de esto hasta el final de este mandato? No estamos hablando ya de Juan Carlos Morillo, estamos hablando de Somos Perú dentro de... Gandhi siempre apelaba a la esperanza, por más difícil que sea la situación. Y yo quiero citar el día de hoy a él porque lamentablemente si no tenemos esperanza de cambio, vamos a aceptar que estamos siendo gobernados por personas incapaces y que esto es lo que merecemos y no es así. Merecemos algo mejor y sé que esto va a cambiar. Bueno, esperemos pues, que cumplan tus palabras, ¿no? Que no son efectivamente tuyas, pero es tu sentir también. Así que ojalá que de verdad se dé un cambio, porque así como estamos y como vamos, no sabemos qué va a pasar, es más hacia lo negativo que hacia lo positivo, sinceramente. No perdamos la esperanza. Sí, pero tú estás adentro y bueno, vamos a confiar. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Sumner. Como siempre, muy claro y bastante directo en lo que tú dices. Gracias, estimado Luis, y bueno, saludar a toda tu audiencia, muy amable. Para otra oportunidad esperamos contar contigo, por supuesto. Estuvo con nosotros el consejero regional, Sumner Regalado, a quien le agradecemos su presencia. Continuamos con Realidades. Amigos, ustedes desde hace 3 programas habrán visto un banner que siempre sale, en el cual habla de una radio por internet. Hablamos de Matriz Online Radio Station. Es una emisora que nos va a pertenecer a todos aquí en Huaraz. Una radio nueva que va a tener información real, pero también una programación musical de compañía y que seguramente a todos nos va a gustar. O por lo menos a un sector de la población. Pero dentro de muy poco vamos a comenzar con las pruebas y ya les iremos avisando en dónde la van a poder escuchar. Muy pronto esta emisora va a tener su propia aplicación, su página web y por ahora estamos probando un poco el tema de redes sociales. Ya les iremos avisando para que ustedes puedan sintonizar desde muy temprano hasta ciertas horas de la noche esta emisora por internet con alta calidad de sonido. Las pruebas las estamos haciendo aún para nosotros, para ir calibrando varias cosas para que después ustedes puedan disfrutar de una verdadera radio y absolutamente independiente en cuanto a lo que es contenidos y también información. Así es que muy pronto, para todo Huaraz y obviamente para el mundo entero, Matriz Online Radio Station. Amigos de Realidades, nos encontramos nuevamente aquí con el reconocido economista Luis Natividad Serna, invitado frecuente a este programa porque obviamente tiene suficientes conocimientos como para poder ilustrarnos de una manera bastante didáctica, pedagógica y clara todos los conceptos económicos que él tiene dentro de su bagaje de conocimiento y su trayectoria profesional. Es importante conversar con usted, le damos la bienvenida, economista, gracias por estar con nosotros. Un saludo especial, estimado Luis, a todo tu equipo periodístico, asimismo también a toda la comunidad ancashina que están viendo pues tu excelente programa y espero compartir contigo algunas ideas referidas especialmente pues a los temas económicos. Correcto, muy amable de su parte. El tema que en este momento está en boga es la ONP, pero vamos a hablar de otro tema que es fundamental en este momento, ya que a lo largo del transcurso de la semana, la ministra de Economía, María Antonieta Alba, tuvo una conferencia de prensa en la cual aseguró de que nosotros como país vamos a recuperarnos de todas maneras del
fuerte impacto y de la recesión que estamos viviendo en este momento. El tema con ella es que dijo algunas cosas que personalmente las veo muy complicadas. Yo no soy muy crédulo de que vayásemos a tener un crecimiento de 8 puntos de acá a 2 años. No lo veo. Hablo de un rebote económico porque durante este año no se han efectuado obras, no se han hecho muchas cosas y se hará el próximo año. El problema, pienso yo, para empezar, es que no sabemos qué va a pasar el próximo año. Más bien podríamos, en lugar de pensar en un rebote económico, sino más bien un rebrote de la pandemia, que está ocurriendo en otros países donde ya se pensaba que estaba resuelto el problema, está pasando. Quizá no de una forma tan alarmante, pero el problema económico nuestro está tan complicado que pensar que en 2 años vamos a poder tener un crecimiento fuerte nos complica un poco. No sé si usted nos puede ampliar un poco el panorama al respecto. Sí, Luis. En realidad, nosotros al manejar los términos económicos, siempre tenemos que mirar con ciertas expectativas que ve, en este caso, que se ve, y a través de eso un horizonte de las actividades que se van a desarrollar en el tema económico. Si bien es cierto, la ministra ha expresado de que puede haber una tasa de crecimiento del 8% positivo para de acá al futuro, de los 2 años a más, pero eso no garantiza esencialmente de que haya una recuperación de lo que ya nosotros estamos ahorita viviendo. Actualmente se había estimado por incluso el Banco Central de Reserva que el decrecimiento, es decir, la disminución en cuanto se refiere a la tendencia de la producción del año pasado respecto a este año, iba a ser solamente del 12%, pero hemos visto que a mediados de año ya ha alcanzado hasta el 17%. Entonces, si nosotros seguimos viendo esto en estos meses, llegando a diciembre, es muy probable que alcancemos lo que muchos economistas, incluso a nivel nacional, han estado ya pronosticando como una actividad que se va a desarrollar en nuestra economía, que vamos a decrecer hasta el 30%. Y eso verdaderamente es muy lamentable, y también lamentablemente podemos decir de que no es lo que esperábamos nosotros los peruanos. Ante eso, yo creo que decir que vamos a tener una recuperación del 8% de acá a 2 años, significa que simplemente lo que vamos a hacer es tratar de levantarnos de ese 30% que vamos a caer en este año, que definitivamente no vamos a alcanzar siquiera al nivel de producción del año 2019. O sea, solamente se espera un crecimiento de este año respecto al siguiente del 8%, pero ante haber caído un 30% en este año, entonces ni siquiera vamos a alcanzar recuperarnos al nivel de lo que hemos estado el año 2019. Entonces, eso significa pues que todavía la esperanza de poder tener nuevamente unos indicadores apropiados y esperanzadores para que nuestra economía pueda ir bien como ha estado yendo verdaderamente los años pasados, es muy difícil de poder estimarlo como algo propio y algo benevolente para la economía. La verdad es que vamos a tener un proceso muy sacrificado, pero también va a depender esencialmente, para el crecimiento no depende solamente de la actividad privada, también depende de la actividad pública. Si, como esperamos, la ministra dijo en algún momento, de que lo que no se ha hecho ahora en obras en el año 2020, se van a hacer en el año 2021 y 2022, entonces va a depender esencialmente también de la situación en la que nos encontremos. Si todavía vemos de que hay esperanzas de que va a haber la vacuna en el tema de la recuperación respecto a la pandemia, podría ser una esperanza que podría lograrse incrementar no solamente el crecimiento en la actividad pública, en las inversiones públicas, sino también en la inversión privada. Pero esa esperanza todavía está muy, muy, muy lejana, mientras que todavía no tengamos con certeza cuándo y en qué fecha vamos a tener justamente esta vacuna que podría solucionar en algo ya para poder enrumbar nuevamente
al proceso de crecimiento de nuestra economía. Entonces, de eso también es un factor que debería de tomarse en cuenta para poder nosotros no apresurarnos en decir de que vamos a tener un crecimiento esperanzador y podamos lograr justamente las tasas que anteriormente hemos tenido. Entonces, creo que es importante pisar tierra y estar maduramente evaluando y que de alguna manera, si el gobierno a través de las inversiones públicas puede ejecutar más obras de tal manera de que pueda en cierta manera reemplazar lo que la actividad privada no está haciendo, podría darse quizás una recuperación mucho mayor. Pero eso va a depender también cuánto de caja fiscal tenemos. Porque si no tenemos dinero, por efecto de que incluso ahora se han tenido que dar los bonos y otros bonos y otros bonos, entonces esto también va a reducir esta caja fiscal. Claro. Entonces, por eso es justamente de que no se pueden hacer estas inversiones y esto nos va a llevar todavía quizás a unos 3 o 4 años para recuperarnos adecuadamente. Ahora, el economista Pedro Franque ha señalado de que el Estado peruano ha depositado en el Banco Central de Reserva una cantidad de 80 o 90 mil millones de soles. Hay un depósito de ese de dinero, digamos. ¿Es esa la caja fiscal o estamos hablando de un depósito de contingencia, que es lo que se está utilizando? Porque sabíamos que era 30 mil millones, si no me equivoco, 60 mil millones para contingencia. Pero 30. Franque señala que es imposible que nos recuperemos, que eso no va a pasar, que va a pasar bastante tiempo. Más o menos como usted lo dice, pero me pareció un tono un poco más pesimista lo que él mencionó. De todas maneras, Franque dijo de que la solución hubiera sido que el gobierno desde un inicio hubiese dado más bonos a lo largo del tiempo a la gente y que con eso se hubiese planificado mejor una reactivación a través de que la gente tuviese dinero en el bolsillo para poder gastar y dinamizar así todo lo que vendría a ser las economías locales. De esta forma ya se generaría un movimiento de dinero a nivel nacional, pero que el Estado tendría que haber sido mucho más eficiente para la entrega de este dinero. ¿A usted qué le parece ese postulado que ha hecho el economista Pedro Franque? Mire, yo comparto en algo la idea justamente del economista Frank, en el sentido de que se debería de dar, sí, un incremento en el tema de la demanda, ¿no? Porque si la demanda está bastante baja, simplemente el aparato productivo no camina. Entonces tendría que haber también ingresos en las familias para que éstas puedan movilizar la economía a través de lo que es la compra de bienes y por lo tanto esos bienes pueden hacer de que las empresas puedan generar mucho mayor trabajo. Pero acá también la estrategia me parece no tan adecuada. El dar bonos periódicamente, en un mes, después de otros 2 meses, otro bono, después de un mes, otro bono, y así, me parece que se está dilatando en el tema de combatir justamente el tema de la pandemia. Lo que se hubiera hecho, a mi criterio, es más bien asignar un bono único, inclusive un poquito más de lo que ahorita se ha estado dando como techo de 760, debería haber sido incluso un mínimo vital, de tal manera de que se pueda paralizar la economía y la movilización de las personas por al menos un mes, y en ese periodo tratar en lo posible de que las empresas puedan también responder ante ese requerimiento, para que todas las familias no puedan estar movilizándose a nivel de todo lo que son las ciudades, y esto pues lo que ha generado justamente el ser el primer afectado a nivel mundial en la tasa de mortalidad que nosotros tenemos por efecto de la pandemia. Entonces eso se hubiera podido evitar si en caso no lo hubiéramos dado periódicamente este bono, sino en un solo periodo darles exclusivamente un pago universal para que sobre eso se pueda haber cubierto la economía de estas familias y por lo tanto no hubieran salido por un periodo que en este caso hubiera sido, creo, más factible, y la economía también a partir de ahí se hubiera vuelto incluso a poder recuperar después de este periodo de un mes de internamiento.
mami. ¡Mi bebé! Oh, te extrañé mucho. ¿Y qué tal las clases? Bien, muy bien. Ale está aprendiendo a dibujar mucho mejor. Sí, abuelita, estoy haciendo un dibujo muy bonito y muy especial para ti. Mario pensó que visitar a su mamá era seguro. Su mamá ahora sabe que no lo fue. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero. No hay un sabor que identifiques tan rápido como el que encuentras en Restaurant Soy Cañete. Sea para llevar desde nuestro local o por delivery, Soy Cañete tiene un sabor inigualable e inolvidable. Jueves y sábados de lechoncito a la caja china. Puedes hacer tus reservas y pedidos al 943-419-333. Estamos de vuelta. Somos Restaurant Soy Cañete. ¡Sí, señor! El Colegio Matemático Honores presenta sus clases virtuales. ¿Cómo hacemos estas clases? Síganme. Nuestros profesores especialistas se reúnen y adaptan la currícula. Luego graban o transmiten en vivo las clases. Matrículas abiertas, alto nivel académico, pensiones solidarias. Llámanos. Colegio Matemático Honores. Matriz Online Radio Station. Muy pronto podrás escucharnos. 24 horas de muy buena programación y producción en un entorno favorable para beneficiar a nuestros clientes. 44 tandas comerciales, 5 cabezas de tanda, horarios exclusivos y muchos beneficios más. Matriz Online Radio Station. Entretenimiento, comunicación y vinculación publicitaria por Internet. Si antes teníamos a la minería como un factor determinante de la base de ingresos en nuestra economía y también que era generador de empleo y generador de dinámica económica, porque la gente que trabaja en minería gana mucho dinero, obviamente, y también gasta mucho dinero, porque su estatus obviamente se eleva y se vuelven más consumistas, tienen otro tipo de necesidades. En este momento necesitamos a gritos la reactivación de la minería aquí en nuestro país, o todavía podemos mantenernos así con varios proyectos parados, como Tía María, por ejemplo. El tema es de que nosotros como país necesitamos inversiones. En la medida en que estas inversiones puedan llegar a nuestro país, incluso son externas, y estas inversiones pueden generar un incremento en lo que son especialmente el factor capital que lamentablemente nuestra economía, como todo país subdesarrollado, necesita. Entonces, es muy importante que vengan, es bueno que vengan. Pero el tema es de que en la medida en que si vienen y que nosotros vamos a tener ingresos, entonces nosotros también como ciudadanos debemos de conocer que esos ingresos deben ser bien canalizados, de tal manera de que nosotros no perdamos esta oportunidad de tener dinero y poder lograr justamente el desarrollo de las economías, especialmente en el tema de Ancash, porque Ancash ha sido beneficiado con el tema de la mina y que esto pues lamentablemente cuando no ha habido una buena utilización vemos cómo ha sucedido con tantos temas de manejos económicos que no han tenido un buen fruto, una buena esperanza, y que lamentablemente pues ha generado de que nuestra economía nos ponemos a pensar ¿para qué tanta inversión del sector privado? ¿Para qué tanta inversión de la minería si verdaderamente no, el ciudadano de a pie no ve esencialmente el desarrollo? No ve que hay infraestructuras buenas, no ve que se han hecho grandes carreteras, no hay edificios como el tema de colegios, el tema de hospitales. No lo hay, a pesar de que nosotros hemos tenido inversiones, no lo ha habido. Entonces, ¿de qué ha dependido? Ha dependido del sector, tanto público también, que cómo lo ha utilizado esos fondos que hemos tenido para poder darle de alguna manera el desarrollo a la población.
Y eso es lo que ha faltado, lamentablemente. Entonces, ¿de qué ha servido entonces de que tengamos tantas inversiones si no tenemos el resultado? Claro. Pero eso no significa que vamos a eliminar, en este caso, las inversiones. No, yo no estoy de acuerdo en el tema de que se puedan paralizar las empresas. Yo creo que toda inversión es buena. Lógicamente, en el tema de que son productos extractivos hay que tener mucho cuidado y el Estado debe jugar un rol importante en que no solamente se pueda dar pues un tema de canon minero en el tema de darle solamente a través del impuesto a la renta, sino simplemente debe ser un verdadero canon minero que las empresas que invierten deben de pagar, no directamente al Estado nacional, sino también al gobierno regional, pero ese gobierno regional debe de estar estrictamente fiscalizado por los comités, esos comités que se forman a través de la sociedad civil para que estas inversiones puedan ser justamente mejor canalizadas y mejor invertidas para que se pueda lograr justamente el desarrollo. Economista, le agradezco bastante haber estado con nosotros y también así mismo le agradezco también los tips que nos viene dejando programa a programa, que son cosas muy interesantes y que creo que ayudan a la gente a comprender cómo es la economía, pero también qué hacer basándose en los conocimientos que usted tiene. Muy bien, muchas gracias más bien, estimado Luis. Estoy a tus órdenes en cualquier momento. Creo que los conocimientos que virtualmente le podemos dar justamente a todos los ciudadanos va a ser importante para que ellos puedan analizar y de alguna manera también tomemos conciencia todos nosotros de cómo poder administrar los pocos recursos que cada una de las familias tienen y que cómo lo pueden en este caso distribuir para poder lograr tener una mayor o un mejor nivel de satisfacción, que eso es lo que se espera, que cada ciudadano pueda tener pues un grado de bienestar mejor, y eso no solamente depende pues de la cantidad de dinero que uno tenga, sino de cómo lo administre ese dinero. De acuerdo a eso podemos nosotros lograr un mejor bienestar dentro de lo que viene a ser nuestras familias, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias. Siempre será bienvenido aquí en Realidades. Muy amable. Hemos estado con el economista Luis Natividad Serna conversando de temas bastante interesantes y que son durísimos para todos nosotros en el tema de la reactivación. ¿Se dará, no se dará, se podrá dar? Bueno, ya nos respondió desde su punto de vista técnico y creemos que nos ha dado respuestas bastante acertadas. Ya regresamos. Amigos, hemos llegado al final del programa. No tenemos mucho tiempo ya para conversar de nada más, así es que los invito a que nos escuchen a través de Radio Melodía 105.3 de 6 a 8 de la mañana, de lunes a viernes. Tenemos Realidades en Melodía. No se lo pierdan, allí seguramente podremos en algún momento opinar un poco más, hablar un poco más acerca de ciertas cosas, temas que no podemos complementar dentro de este programa, y también están en nuestras redes sociales. Búsquenme en Facebook como Yo Opino con Lucho Quiroz. No se olviden, también tenemos nuestro canal de YouTube, Lucho Quiroz Opina. Así nos pueden buscar, encontrar. Ahí están alojados todos los videos de este programa Realidades. Muchas gracias, será hasta la próxima semana. Este fue Realidades, programa exclusivo de Canal 3, canal exclusivo de Cable Andino. Hasta la próxima.